Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a esta actividad que cierra un ciclo que venimos desarrollando desde el mes de enero. Entonces, bueno, pues quisimos acercarnos a la civilización egipcia y hacerlo pues con una mentalidad un poco diferente a la que normalmente pues la arqueología o la historia suele tratar, a una civilización que probablemente sea pues de la que más nos inspira a la hora de intentar buscar respuestas sobre qué sentido tiene la vida, la existencia, sobre tantas cosas que nos interrogamos sobre la propia vida, sobre la muerte, sobre el devenir, sobre muchas cosas que hemos intentado a lo largo de estos 2 meses pues exponer a través de las diferentes conferencias que han formado parte de este ciclo y de nuestra exposición, un poco un poco sencilla, un poco naif, nuestra reconstrucción de una tumba egipcia para que nos hiciésemos una idea de cómo era pues uno de estos lugares mágicos que permitían la resurrección del alma y el despertar consciente, siguiendo el ejemplo de un dios extraordinario que forma parte de la mitología egipcia fundamental, como es el dios Osiris, y que es el elemento central de nuestra charla de hoy, que se la debemos pues al doctor Juan Martín Carpio, que además de ser un reputado egiptólogo, ha vivido muchos años en Egipto, ha escrito muchos libros, algunas novelas sobre el libro de la oculta morada, sobre la tradición médica en Egipto, cuentos de los Cielos del Nilo, los 7 pasos de Osiris, pues son muchas sus obras, sus artículos, sus charlas y sus conferencias dadas por muchos lugares de España y del mundo. Pues hoy tenemos la oportunidad de tenerlo aquí. Para mí además un compañero entrañable de viajes, de aventuras, de tantas cosas que hemos vivido juntos, recorriendo esos caminos como los que vamos a recorrer dentro de poco, un grupo de este centro que viajamos a Egipto a partir del próximo día 21 y haremos un recorrido un poco especial que nosotros ya hicimos hace muchos años por Egipto Medio, haciendo por carretera pues el trayecto que separa el Cairo de Luxor y bueno, viviendo muchas aventuras como las que tuvimos la oportunidad como las que hemos tenido la oportunidad de vivir. Por lo tanto, además de un extraordinario especialista, es un buen amigo de esta casa, que no es la primera vez que viene, que ya estuvo aquí para presentarnos su libro Los 7 pasos de Osiris, y que, bueno, pues que espero que de verdad os guste mucho aprovecharlo, hacer muchas preguntas, que para eso lo tenemos aquí, lo hemos traído para extraer de todos sus conocimientos pues todo aquello que podamos verdaderamente aprovechar. Así que a todos los que habéis estado en el ciclo, a lo largo del ciclo, muchas gracias por estar aquí, continuamos con un segundo ciclo dedicado al 2400 aniversario de la fundación de la Academia de Platón y que se va a celebrar a lo largo de todo el año. Tenemos tenemos mañana la presentación de un curso de filosofía de Oriente y Occidente, que los que estéis interesados pues tenéis también el temario fuera. Y bueno, y una vez más, Juan, que muchísimas gracias por venir, que sé que has tenido que robarle el tiempo al trabajo, tuvimos que cambiar la fecha porque la verdad es que sé que estás haciendo un esfuerzo para venir hasta aquí y que te lo agradecemos mucho. Vamos a agasajarle después con una cenita que nos iremos mañana a las 7 de la mañana se está montando otra vez de nuevo el tren para irse a Madrid, o sea que lo hemos traído, lo hemos prácticamente secuestrado de sus obligaciones para poderlo tenerlo hoy con nosotros. Así que de verdad que muchísimas gracias y les dejo directamente con el doctor Juan Martín. Gracias a ti, Juan. Y la primera cuestión que yo me traigo de la India, bueno, esto era de Egipto, de la India, es una cosa muy simple, ¿no? En la India se utilizaban 2 palabras para implicar la idea de ignorancia. Una era lo que se llama ajñana, es decir, falta de conocimiento, la misma raíz GN que utilizamos en cognitivo, ¿no? Falta de conocimiento. Y otra que era avidia, que es falta de visión, no ver las cosas. ¿Y hay una diferencia? Porque la falta de conocimiento, pues bueno, uno aprende, va a un curso, aprende cosas y se va rellenando esa falta de conocimiento. Pero la avidia es diferente, es más profundo. Porque la avidia es no darse cuenta de las cosas. Uno puede tener muchos títulos universitarios, haber ido a muchos lugares y sin embargo no ver las cosas, la realidad de la vida. Y esto lo digo porque lo más importante, yo creo, en esta vida es descubrir la realidad de la vida.
Eso es lo más importante. Si nosotros tuviéramos esa pequeña sabiduría de poder ir en la vida adelante con esa visión correcta de las cosas, darnos cuenta de las cosas, cuántos errores no hubiéramos cometido. Y evidentemente nos hubiera salvado de muchos dolores. Entonces, si ese don de poder ver las cosas lo tuviésemos, yo creo que sería lo más preciado, la conquista más grande, la carrera y el título más grande que se podría obtener, que es ver la realidad de la vida. Bueno, pues los egipcios a eso lo llamaban Osiris. Porque precisamente el símbolo de Osiris, que es lo primero que vamos a explicar, la conferencia se titula Los misterios iniciáticos de Osiris en Dendera, ¿correcto o algo así? Algo así. Bueno, pues aquí tenemos misterios iniciáticos, Osiris y Dendera. 4 cosas a explicar, porque si no, no nos vamos a enterar. Entonces vamos a empezar con qué es eso, Osiris. Osiris, su símbolo, el símbolo jeroglífico fundamental, es un trono, un asiento. Se traduce precisamente por eso, el lugar, el trono, el asiento, el sitio de, y encima un ojo. O sea, es el lugar, el trono, el asiento de la visión. Y eso es lo que los egipcios querían conseguir, es decir, convertirse en un Osiris, porque es lo que me daba la posibilidad de llegar a esa sabiduría que necesito, a ese ojo que lo ve todo. Esa es una primera definición. Osiris, en la historia de Egipto, bueno, se cuenta que fue un ser humano, yo lo voy a contar ahora toda la historia, pero se dice que fue un ser humano concreto, un rey que llegó a Egipto. También se dice de Osiris que es un dios, y como tal, incluso Osiris Zebos Luna es también el que rige los calendarios, la luna. Es decir, Osiris es muchas cosas, pero la que nos interesa en este contexto, en el contexto iniciático de los misterios en Egipto, es el Osiris que simboliza precisamente la conquista de la sabiduría. Ese es el Osiris que vamos a hablar. Eso por un lado. Por el otro, me gustaría decir que esto está ocurriendo en una civilización, en un momento determinado. Y en ese momento determinado, una visión de lo que es Egipto. Egipto para los egipcios no era meramente un país como España, como Inglaterra, sino que era una urna. Egipto era un lugar especial, era una cápsula dorada fuera del tiempo. Era algo que era único, irrepetible, y además con unos ciclos tan especiales que cuando un faraón llegaba, se empezaba a contar como año 1. Moría este faraón, año 1. Y otro faraón, año 1. Es decir, un eterno ciclo, una cápsula dorada limitada por los desiertos, por el mar, por la zona Nubia al sur, y arriba, y esto es fundamental, el Nilo celeste. Es decir, la Vía Láctea. Y aquí, el Nilo terrestre. Esto conformaba un lugar especial donde se realizaban cosas. Y esa visión egipcia del mundo es muy importante y vamos a ir tratándola poquito a poco. Decimos que los misterios de Osiris, bueno, vamos a clarificar esto de misterio primero. ¿Qué es un misterio? Un misterio iniciático. ¿Qué se entiende por un misterio iniciático? Bueno, algunos piensan que es que se reúnen 3 o 4 en un lugar secreto y alguien le comunica una palabra a alguien ya de descubrir. No es eso, porque los misterios iniciáticos de las instituciones del pasado que permitían al hombre salir de sus limitaciones propias. Yo, para que lo entiendan de una manera simple y sencilla, yo les diría que un misterio, una iniciación intelectual es muy fácil. La iniciación intelectual, por ejemplo, es yo conozco algo, sé cómo hacerlo y te lo explico. Pero una iniciación real, que es de lo que trataban los egipcios, se refería a una experiencia de vida. Todos nosotros, por ejemplo, en esta vida, hemos pasado por una iniciación de experiencia de vida, porque todos nosotros hemos sido niños y hemos llegado a ser adultos. Y aunque se le puede explicar a un niño qué es ser adulto de una manera intelectual, él nunca lo va a comprender hasta que llegue a ser otro adulto. Ahí tiene un ejemplo de qué se trata y qué se refiere a una iniciación. No es un secreto que te cuentan, no es el acceso a un libro oculto, es una experiencia de vida que te transforma. Y es secreto por su propia naturaleza, porque no puede ser comunicado. Yo no le puedo decir a un niño en qué consiste ser adulto, le puedo dar una idea, le puedo dar elementos de tipo intelectual, como muchos libros esotéricos que hay por ahí, dan cosas y hablan de cosas extrañas,
pero bueno, hay que vivirlo realmente. Bien, toda la religión egipcia, la manera en que fue de alguna manera implantada, especialmente en su parte esotérica, en su parte más oculta, iba dirigida precisamente a poner a la persona en una circunstancia que permitía pasar por unas experiencias, y esas experiencias transformaban a la persona. Por ejemplo, si yo tuviera que explicarle a alguien cómo es la muerte, si yo fuera un griego, haría como Sócrates en aquel famoso discurso que él da en el Fedón, el alma, y haríamos discursos sobre qué consiste esa vida del cuerpo, cómo es la vida en el otro mundo, razonaríamos sobre eso. Pero es solo razonamiento. Si yo fuera egipcio, lo que haría es que cogería a esta persona, bueno, o esta otra, da igual, la adormecería, le haría pasar por un estado como de catalepsia, si yo supiera cómo hacer eso, haría que su cuerpo astral, su alma, yo no sé, su conciencia, saliese un poco del cuerpo. Habéis oído hablar todo el mundo de esa experiencia cercana a la muerte en el que alguien se sale fuera del cuerpo. Eso ocurre en enfermedad. Yo soy médico y sé que ocurre estas cosas. Bueno, imaginar que yo tengo el sistema, una medicina, un algo, y yo se la pongo y esta persona de repente, pumba, se ve fuera del cuerpo y de repente realiza, se da cuenta de que este soy yo y aquello es el cuerpo. Y yo sigo vivo y puedo ser inmortal. No depende mi vida de aquel cuerpo. Si eso yo lo pudiera hacer con una persona, yo no necesito explicarle nada, ni libro, ni darle discurso, ni que lea. La experiencia directamente le ha llevado a saber de qué se trata. Bueno, pues los egipcios eran especialistas en esto. O sea, los egipcios no eran, como los griegos después, los razonadores. O sea, los griegos utilizaban la filosofía. La filosofía tiene muchas definiciones, pero la filosofía griega, o tal como la entendemos en Occidente, es ni más ni menos que a falta de pan, buenas son tortas. Es decir, cuando no había ya, como en los tiempos egipcios, la posibilidad de experimentar las cosas directamente, bueno, pues había otra cosa que era la filosofía griega, era la posibilidad de, usando el raciocinio, el discurso mental, llegar a la conclusión y contemplar los inteligibles, las cosas imperfectas y razonadas, pero porque yo ya no podía pasar la experiencia. Por eso el egipcio antiguo, aunque tiene su filosofía en el sentido global del término, no tenía una filosofía como un sistema razonador, porque lo que tenía era un sistema de experimentación. Bien, ¿y cuál era la concepción del egipcio acerca del hombre, de la vida? O sea, ¿qué pensaba del hombre? Bueno, yo no puedo entrar ahora mismo en todos los detalles de qué estaba compuesto el hombre, porque decían que tenía un Ka, que tenía un Ba, que tenía un nombre, que tenía un Hu, que tenía un... demasiado complicado para esta charla. Simplemente decir que para los egipcios tenía una concepción fundamental del mundo que equivalía a un sarcófago. Y vamos a ver esto un poco. Vamos a ver qué sarcófago era ese y por qué en los misterios de Osiris, en las fiestas que se celebraban, se utilizaban sarcófagos, y por qué los sarcófagos y la cámara funeraria eran tan importantes, porque todas esas cosas con los sarcófagos. Pues por una razón muy simple, porque todos nosotros estamos aquí, hemos llegado a esta charla atravesando 3 dimensiones del espacio, ¿no es cierto? Hemos ido andando por la calle, ¿no? Y una 4ª dimensión que era el tiempo. Y nos movemos siempre en este cuadrado, ¿no? Las 3 dimensiones del espacio y del tiempo. Hagan lo que hagan, cuando salgan de aquí, ahora mismo en este momento y anteriormente, van por un túnel formado por las 3 direcciones del espacio y el tiempo. Y si cogen una nave como Star Trek, que se van muy lejos de aquí, seguirán en las mismas 4 dimensiones. Y si se van a una galaxia muy lejana, seguirán exactamente en las 3 dimensiones del espacio y del tiempo. Y no pueden escapar de ahí. Entonces vivimos todos, aunque no lo sepamos, en una prisión que va conmigo. Allá donde yo vaya, siempre estoy limitado por el espacio y el tiempo, haga lo que haga. Para los egipcios esta concepción, estar atrapado en una cosa, 4 elementos, en 4 dimensiones, yo lo denominaba de otra manera, lo simbolizaban en el sarcófago, en el cubo.
O sea, el cubo era la expresión precisamente de ese mundo en el que yo vivo y del cual no puedo escapar. Pero este mundo, este sarcófago en el que yo vivo, este mundo entero es un gran sarcófago, era también la posibilidad de escapar. Me ofrecía también la posibilidad de incubar en el interior algo nuevo, la posibilidad de escapar de este mundo y escapar de estas posibilidades, de esta encerrazón en la que vivo. Curioso que la palabra incubar, ¿sabes lo que es incubar? Un huevito, por ejemplo, se incuba, ¿no? Incubar, o sea, dentro del cubo. Por eso los egipcios representaban los sarcófagos y el alma escapaba, ¿de dónde? De un huevo. De la incubación, de estar dentro del cubo de las 4 dimensiones, ¿de acuerdo? Bien, para simplificar más la cosa, para los egipcios la idea es que esta vida, todo el tiempo que estamos en esta vida, estamos de alguna manera atrapados en esas 4 dimensiones. Pero al mismo tiempo es el cubo, el lugar donde incubamos, es la posibilidad que tenemos de poder salir como un alma pájaro fuera de esta prisión de alguna manera. Y todo el sistema iniciático en el antiguo Egipto, todo el sistema iniciático siriano, tiene que ver exactamente con esta idea, o sea, cómo poder escapar de este cubo, cómo poder ser una persona que al escapar de este cubo, al escapar de estas limitaciones, adquiere la visión espiritual, adquiere esa visión que yo hablaba antes, al principio, es decir, esa posibilidad de ver la vida como realmente es, esa posibilidad de obtener lo que los egipcios llamaban el ojo de Ra. Por eso en los misterios, lo veremos luego en diapositiva, en los misterios osirianos, lo vamos a ver, es muy importante ciertas ceremonias que se hacían, en las cuales ese pequeño sarcófago simbólico, en el cual se ponía una especie de Osiris simbólico, en el cual se colocaba una cebada especial, esa cebada crecía y teóricamente se convertía en oro, cebada de oro, simbólicamente, y en esos sarcofaguitos especiales simbolizaban precisamente la capacidad de vivir en la oscuridad de ese sarcófago y renacer como un hombre libre de esa dimensión. Vamos a verlo eso en imágenes, de manera que lo puedan tener claro. Hemos hablado un poquito de qué es Osiris. Por tanto, Osiris es esa aspiración humana, o sea, aparte de que sea un dios, que fue un hombre, muchas cosas, para los antiguos egipcios es el símbolo, la aspiración humana de cómo transformarme y escapar de los lazos que me atan a la tierra. Era fundamental. Es el poder de renacimiento de la naturaleza, ¿cierto? Es el poder que existe del propio Nilo, de las aguas, de fertilizar el mundo, ciertamente. Pero sobre todo desde el punto de vista religioso, es la posibilidad que yo tengo, es la aspiración que yo tengo de escapar a esta prisión que significa ser un ser humano común y normal. La religión egipcia, religión religare, o sea, como en francés, relier, es decir, juntar, unir cosas. ¿Qué hace la religión egipcia? ¿En qué consiste la religión egipcia? Pues justamente en hacer una unión entre estos objetivos, que consiste en poder escapar de esta dimensión humana, y simbolizarlos con una serie de símbolos astrológicos, ¿vale? Lo vamos a ver también. Para ello vamos a introducir un concepto nuevo. Hemos hablado de Osiris, olvidemos de Osiris por un momento. El lugar sagrado, porque hemos dicho que se llama los misterios de Osiris, entenderán. El lugar sagrado, la geografía sagrada. ¿Qué es esto de la geografía sagrada? Es muy simple. Nosotros vivimos en un momento en el cual vamos cruzando la calle, vamos a distintos sitios, visitamos lugares, y estos no tienen significado para nosotros. Es una oficina de correos, es el lugar donde voy a trabajar, es un transporte público, son cosas prácticas que yo tengo que hacer, pero no me dice nada al alma, no me recuerda nada de lo que yo soy, de lo que quiero en esta vida, de mi vocación, de eso no me hace nada en ningún sentido. En los tiempos pasados las cosas no eran así, no solo en Egipto, en la India, en Asia, en todos los países clásicos. Un concepto muy importante es la geografía sagrada, es decir, cuando se funda una ciudad en un terreno yermo,
lo primero que se hace es colocar las piedras fundacionales. Y esas piedras fundacionales son muy importantes, ¿no? Todavía lo seguimos haciendo en las ceremonias estas de apertura de un nuevo edificio, pero no saben por qué lo hacemos. Bueno, sí, para que venga el primer ministro y su esposa y se saque la foto. Pero no saben por qué lo hacemos. Cuando lo hacían en aquellos tiempos era porque había que señalar, había que relacionar el sitio con las estrellas, con las direcciones del espacio, con los 4 elementos, de manera que a partir de ese momento tratase ser de una ciudad, o de un templo, o de una tumba, o lo que fuese, aquel que caminaba y vivía allí estaba en ese momento, gracias a estas dimensiones, conectado. Él sabe que camina hacia el sol, o que viene del sol, o que va hacia el este, o que va hacia el oeste, o que está relacionado con este mundo, con las estaciones, con los ciclos primaverales, de otoño, de invierno. Él vivía en el mundo. Muchas veces nos decimos, hay que volver a la vida natural. Que volvamos otra vez a ser más naturales. Ya, que vayamos a la tienda de al lado y compremos algunos productos con fibra, ¿no? No. La vida natural tampoco es ir un mes a pinos. No es eso. Es empate. Una vida natural es volver a la naturaleza. ¿Y cómo puedo yo volver a la naturaleza si estoy viviendo en una ciudad? Por ejemplo, yo en Madrid. Yo he vivido antes en Cairo, 30 millones de habitantes. ¿Cómo se puede vivir natural allí? Si allí todo es asfalto. Sí se puede. Sí se puede si uno se vuelve a reconectar a los ciclos. Si uno vuelve a saber dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Si uno sabe dónde están las estrellas. Si uno sabe cuándo llega el solsticio, el equinoccio. Cuando uno reconoce todo eso y se liga a todo eso, entonces se integra de nuevo en la naturaleza. Poquito a poco, pero no por ir al supermercado a comprar productos bio. Eso no es integrarse en la naturaleza, ni mucho menos. Al contrario, es integrarse en el sistema consumista en el que estamos. Lo llevo ahora todos los anuncios de televisión, todo es natural. Y yo lo que quisiera alguno artificial, por favor. Todo es natural, y ya no sé distinguir. Bueno, con esto quiero decir que la geografía sagrada es un aspecto importante, muy importante para relacionar exactamente dónde me encuentro. ¿Cuál es la relación? ¿Y con qué lo relaciono? Con la Tierra, con las 4 direcciones, los 4 elementos, y lo relaciono con las estrellas. En el ciclo estelar, para los egipcios es muy importante, porque el Osiris, que es el modelo paradigmático, el faraón, que es un tipo de Osiris, vamos a decir, real, todos los que de alguna manera están relacionados con eso de la inmortalidad, todos ellos dicen camino con pasos de luz entre las estrellas, asciendo entre las estrellas me reciben, navego con las estrellas, soy uno con las estrellas infatigables. Es decir, constantemente en la religión egipcia, en los textos más antiguos, siempre el camino de ascenso espiritual es como si uno ascendiera por una escala estelar, o como si se fueran identificando con estrellas cada vez más grandes, cada vez más lejanas. El sumum, el lugar más importante, eran lo que se llamaban las estrellas infatigables, que eran las que están justito en el polo norte, porque todas las demás estrellas, conforme van pasando las estaciones y el curso diario, suben y bajan, se mueven en el horizonte, pero estas, al estar ahí, nunca decaen, siempre están ahí. Está la estrella polar. Por eso para ellos era sinónimo de la inmortalidad, de aquello que nunca perece, de aquello que nunca se oculta debajo del horizonte, como los hombres que para ellos morían y volvían a renacer, pero sin embargo esas no, esas eran inmortales. Y de ahí que en todos los textos antiguos hay una identificación, hay un objetivo de llegar hasta esas estrellas inmortales y hacerse uno con ellas. Es constante en todos los textos antiguos. Entonces la religión egipcia es una religión fundamentalmente de característica estelar. Es una religión relacionada con las estrellas. Me dirán, pero hay muchos dioses, Isis, Osiris, Neftis, Sekhmet. Sí, pero hay un texto, el libro de los muertos, en el cual Atum
tomen nota de esto, para aquellos que tengan dudas de en qué creían los egipcios. Atum, que es un dios misterioso, es una palabra curiosa, porque Atum, según el contexto, significa todo o nada. Depende de donde escribas esa palabra, significa todo o nada. ¿Y por qué? Porque es la nada de donde todo surge, el comienzo de todo. Es la nada y el todo, el final y el comienzo de la vida, de las cosas. Bueno, pues este Atum, este dios que simboliza eso, tiene una conversación con Osiris, con un Osiris, perdón, o sea, uno que consiguió liberarse de las cadenas del mundo, ¿vale? Y en esa conversación le dice: Osiris, ¿qué regalo te he hecho yo? Dice: porque llegará un día en que animales, hombres y dioses quedarán disueltos y sumergidos debajo de las aguas. Todo desaparecerá. Y solo tú, Osiris, es decir, aquel que ha conquistado la conciencia inmortal, solo tú, Osiris, permanecerás. Todo lo demás es como ilusión. Fijaros que la palabra ilusión viene de ilus, barro. Todo se disuelve, como el barro. Todo desaparecerá, excepto tú, Osiris, que permanecerás. Yo, ese Atum misterioso, bajo la forma de una serpiente invisible, oculta en las aguas, es decir, los ciclos eternos de Dios. Con esto queda claro que para los antiguos egipcios toda la parafernalia de los dioses son nada más que aspectos ilusorios, momentáneos, como una joya que tiene 1000 caras, tú puedes ver una u otra. Entonces, todos los dioses son aspectos ilusorios simplemente, pero que no tienen realidad, que la realidad última, el Dios misterioso, está más allá de todo. Entonces, ¿en qué creían los egipcios? En un misterio que está más allá de todo en el universo, ahí, y un misterio aquí, también muy profundo, pero que de alguna manera ese misterio de aquí está relacionado con el misterio de aquí. Si yo descubro este misterio aquí, descubro aquel misterio allí, porque en realidad son uno. Esa es la concepción que ellos tienen. Bien, pues en esta religión estelar, recordar que la palabra religión significa religar, unir. Lo que tratamos es de ligar el misterio del universo, los astros, sus mayores exponentes, no porque los astros sean mágicos, sino porque nos hablan de los grandes ciclos que hay ahí arriba, ¿de acuerdo? Como cuando uno va por una carretera y se fija en los marcadores de kilómetros, ¿no? Nos dice dónde estamos, pero de una manera también el movimiento de los astros nos dice dónde está el universo en este momento, ¿no? Y luego, eso de ahí arriba, como símbolo, lo relacionamos ahora con el ser humano y su paso y camino de liberación y transformación, cuyo paradigma es eso que llamamos convertirse en un Osiris. Y para que eso ocurra, hay momentos especiales y extraordinarios aquí en la Tierra que se relacionan con momentos celestes. Y ahí vienen esos templos especiales que se construyen, esas pirámides, esos sitios que se construyen a lo largo del Nilo, que se hacen en ocasiones especiales por una metodología. Ellos eran expertos en esto. Había una diosa que se llamaba Seshat. Es la diosa del cálculo matemático y astronómico. Cuando un faraón decía que había que hacer un templo, o una pirámide, da igual, se hacía una ceremonia especial que era la ceremonia de extender la cuerda. Y en esa ceremonia, mitológicamente, la diosa Seshat venía a ayudar y se establecían las direcciones. Se cogió un instrumento que se llamaba Reget, que curiosamente significa también conocer, que era como una especie de astrolabio, ¿no? Entonces miraban así, miraban a la estrella polar, miraban un péndulo, una especie de pesa que hay aquí, y con eso veían exactamente la dirección
y marcaban el sitio desde donde iban extendiendo una cuerda y daban unas mediciones. ¿Para qué? Pues el secreto está en la propia diosa Sesha. ¿Por qué hacían todas estas cosas tan raras? Todo lo fácil que es coger ladrillo. Pues porque querían conectar mágicamente esto con aquello. Y en eso eran expertos. Diosa Sesha. Luego, si puedo, os muestro una imagen de la diosa Sesha. Esa imagen de la diosa Sesha me interesa mucho, porque en sí misma explica cuál era su función. Esta diosa tiene aquí arriba una especie de, parece una margarita, una especie de flor. Una especie de flor así, que tiene 7 pétalos. Y ahora encima, un símbolo que es así. Parece un casco, pero no llega a cerrar. Bueno, esto es muy interesante, porque ese símbolo significa Wat, que significa abrir el cielo. Abrir el cielo. Y los 7 pétalos son las 6 direcciones del espacio más la séptima, que es la interior que abre el cielo. Entonces ella era la poseedora del conocimiento, la diosa esta, que permitía abrir las puertas del cielo. Por tanto, los faraones, cuando iban a construir algo, un templo, un algo, no lo hacían de cualquier manera o basado en más bonito o menos bonito, sino justamente en el momento oportuno, en el lugar oportuno, con las dimensiones oportunas, en la dirección oportuna, de acuerdo a las indicaciones de la diosa Sesha, que sabía mucho de abrir el cielo, para que aquel templo resonase, conectase con el gran mundo de arriba. Y desde ese momento era un lugar mágico. Y desde ese momento ya podíamos hacer cosas especiales ahí, ¿no? Porque ya resonaban las fuerzas de arriba, las fuerzas telúricas de la tierra, las fuerzas celestes, y ahí podían ocurrir los rituales especiales, iniciáticos, osirianos, en el lugar que estamos hablando. Bien, ya tenemos entonces una razón para el lugar, ya tenemos qué es lo que queremos conseguir todos, ¿no? Ser Osiris, es lo que nos interesa. Vivimos en una civilización egipcia cuyo objetivo fundamental es llevar a las almas a esa condición, a ese estado. Contrario a lo que se dice por ahí, los egipcios no creían que si uno lo momificaban y se sabían unas cuantas fórmulas mágicas, porque con eso ya se salvaba. Eso se lo dice tú a un egipcio antiguo y se horroriza, como mínimo, ¿eh? Porque en el libro de los muertos, cuando habla de cómo es la vida en el más allá, dice que seremos almas de luz, viviendo y comiendo luz, absorbiendo luz, en el horizonte de luz. Así como lo describe. No como una especie de momia quemada, horrorosa, o que eso fuera necesario para resucitar. Es una creencia posterior, ¿no? De aquello de la resurrección de la carne, eso es posterior. Pero no es egipcio. Los egipcios creen en las almas de luz que viven de luz en el horizonte de luz. Por otro lado, si yo hago una momia así, y le coloco un papiro entre las piernas, como se solía hacer, con fórmulas mágicas para resucitar, aquí se da un gran problema, ¿no? O sea, ustedes pueden imaginar el momento que la momia está allí, el papiro con la fórmula para resucitar, a ver cómo me muevo para... Es ridículo, ¿no? Lo que pasa es que los antiguos egipcios guardan esas fórmulas mágicas, pues de la misma manera que si uno va a la catedral de una ciudad, pues se va a encontrar allí la tumba, no sé, del noble fulanito o del obispo, no sé cuánto, al cual veremos con su evangelio, su misal. Pues de la misma manera los antiguos egipcios se enterraban con sus fórmulas mágicas, con los libros especiales que habían de su discipulado, de su religión, pero no significa que se utilizara para resucitar. En primer lugar, porque no podrían hacerlo. En segundo lugar, pues porque para ellos la vida después de la vida era fundamentalmente una vida como seres de luz.
Esto está escrito en el libro de los muertos, por tanto no tiene sentido esto de la resurrección de la carne. Por lo tanto, todo el sistema, el aparato ideológico del siglo XXI en el que estamos, ¿cuál es el aparato ideológico en el que vivimos en España? Corre, compra el dinero y corre. Ese es el aparato ideológico. Lo que pueda, trinca y ya. Que lo que venga después no sabemos. Básicamente, da igual, me da igual que sea a nivel alto o bajo, todos tenemos esa mentalidad, ¿vale? Nadie pensaba perder. ¿Cuál es el aparato ideológico que utilizaban en la antigüedad? Era otra mentalidad. La vida hay que vivirla, hay que gozarla, es transitoria, no es eterna. La muerte es muy importante, pero bueno, tampoco te obsesiones con ella. O sea, era muy curioso, esto de la psicología egipcia era muy curiosa, porque no concedían desde un punto de vista valor a esta vida, consideraban que esta vida era solo un periodo de incubación, de preparación para la otra, que era la de verdad, pero al mismo tiempo que creían esto, creían también firmemente en que tienes que vivir lo que te toca, que ya te llegará. Hay poesía en el antiguo Egipto, hay poesía que dicen claramente, lleva flores al regazo de tu amada, cántale versos, llévale cosas, que nadie ha vuelto de más allá para decirnos lo que hay. Son versos del antiguo Egipto. O sea que vemos que estaban siempre, parece, ¿no?, obsesionados con la muerte y con eso. Sí, para ellos era muy importante, pero al mismo tiempo la literatura egipcia está llena de la idea esta: vive el momento, sigue, hay versos así que dicen así exactamente, sigue tu corazón, que sí, que esto es transitorio, que es ilusorio, pero haz lo que tienes que hacer, tranquilitos, ya llegará lo que tienes que llegar, que es de lo de verdad, pero ya llegará. Esa es la mentalidad egipcia. Y la mentalidad de eterno retorno, o sea, de volver una y otra vez, en el juicio de los muertos, en el antiguo Egipto. Una de las condiciones fundamentales para pasar ese juicio, por cierto hay que decir que hay 4 juicios, pero bueno, no voy a entrar en eso. Para pasar ese juicio de los muertos, ¿qué creen ustedes que hacía falta? Un buen currículum, ser hijo del faraón, un buen abogado, de causas perdidas. Bueno, esto es curioso y es un gran ejemplo, ¿no? Este es un gran ejemplo moral, porque para pasar el juicio, esa famosa escena donde se ve el peso del corazón, esa que ven ustedes por ahí, se ven muchos partidos, para pasar, si conseguías pasar el juicio, te convertías en un maheb, que significa una palabra compuesta, ma, diosa de la justicia, el orden, lo que es recto, la regla, lo verdadero, Jeru, palabra, voz. Es decir, tenías que convertirte en un hombre de palabra recta. ¿Y qué significa ser un hombre? Si no, no pasabas. ¿Qué es un hombre de palabra recta? Pues uno que piensa, siente y actúa al unísono. Y eso es muy difícil. Porque yo puedo decir que soy bueno, pero por ejemplo digo, bueno, no tan bueno. Y te acusas de cosas, y hay cosas que te arrepientes, ¿verdad? Y hay un lío ahí. Pero llegar a ser una persona con una conciencia tan perfecta y tan tranquila, como decir, de una pieza, pienso, siento y actúo sin culpabilidades, sin nada, haciendo lo que creo que es justo. La regla de Maat. Bueno, eso es una conquista tremenda, moral. Y eso es lo que te daba acceso al mundo de más allá y a no morir por segunda vez. ¿Cómo que morir por segunda vez? Porque cuando morimos, según el concepto egipcio, hay una segunda muerte. Está la muerte primera, que mueres, pierdes tu cuerpo físico, pero entras en el otro mundo. Y ahí también puedes morir, en el sentido de que
vuelves a encarnar en la tierra como un ser que lo olvida todo y que no sabe que existió. Esto es una creencia común en el antiguo Egipto, incluso todos conocen en España el río Guadalete, lo saben, ¿no? En Cádiz, ¿saben por qué se llama ese río así? Guadalete, en una palabra mixta. Porque si leen a Platón, creencia común en la antigüedad, cuando las almas van al otro mundo, conocen a sus amigos, tienen su vida, ¿no? Disfrutan un poco como nosotros hacemos de noche. Claro, incluso los más malvados tienen que descansar a la noche, ¿vale? Y cuando ya se acaba la energía esa, pues venían abajo. Pero antes de venir y nacer de nuevo, según nos dice Platón, tenían que ir a un río muy occidental, en el cual, al beber de sus aguas, olvidaban todo el pasado. Era el río del olvido, Leté, el río del olvido. Bebían y entonces ya nacías y no te acordabas ya de nada de lo que había pasado. Recordad que Platón vivió 20 años aquí. Cuando los árabes llegaron a conquistar España, como España era el lugar más occidental que conocían, y llegaron a Cádiz y vieron aquel río, dijeron, Wadi el Leté, este es el río del olvido de Platón. No sepan de qué viene. Es una creencia, fijaros, tenemos un río ahí que en realidad es una creencia platónica por los árabes, egipcios, para que lo que viene. Bueno, pues, claro, si no has conseguido pasar el juicio, ahí hay un monstruo que te está esperando, que se llama Ammet, el que traga, que es así, un sonido onomatopeico, a ver si lo digo, bueno, Ammet, que es el que se traga las conciencias, ¿no? Es decir, si no consigues pasar ese juicio, vuelves, naces de nuevo, no te acuerdas de nada y vuelves a empezar. Pero si consigues, si eres un majel, un hombre de palabra y conciencia recta, entonces pasas adelante y entonces no sufres la segunda muerte y puedes realmente convertirte en un Osiris, en aquel que según Atum, que el Dios que estaba hablando con él, le dijo, llegará un día en que los hombres, los animales y los dioses serán disueltos en las aguas, pero tú solo Osiris permanecerás y yo oculto una serpiente invisible en medio de las aguas. Ese es el premio de conseguir ser un hombre de conciencia recta, un hombre integral, piensa, siente y actúa de una sola manera. Ese era el punto crítico para los antiguos egipcios para conquistar la inmortalidad. O sea, no era el ser hijo de un rey, o que viniera un sacerdote y te perdonara los pecados, o que te bendijeran, o que dieran limosnas para no sé qué, una bula papal, yo qué sé qué historia, sino exclusivamente una regla de tipo moral. Bien, hemos visto entonces un poco qué es ser Osiris, por qué nos interesa ser Osiris. Hemos visto que hay una geografía sagrada que está relacionada con las dimensiones del tiempo, y hemos visto que esa geografía sagrada relaciona la Tierra con los aspectos celestes. Y que todo este macro cosmos y este microcosmos donde vive el hombre, hay una gran tarea que los hombres puedan llegar a convertirse en Osiris, en seres que pueden decir que son hombres de palabra y hechos rectos. Es un hecho importante, yo creo que es un valor moral importantísimo. Yo quisiera mostrarles aquí un poquito en apoyo de lo que estaba comentando. Ese simbolismo astrológico del antiguo Egipto. Este es un trabajo que hizo Daresi. Aquí no lo van a poder ver, pero bueno, es una lista en donde aparece el nombre de los nomos o provincias del antiguo Egipto a la izquierda, y a continuación el nombre moderno que se le asigna a esas provincias, y cómo cada una de ellas estaba relacionada con constelaciones y planetas en el antiguo Egipto. Es decir, este trabajo muy interesante del siglo XIX prueba cómo toda la Vía Láctea, su discurrir, las constelaciones, etcétera, correspondían exactamente a localidades y ciudades en el antiguo Egipto. Es decir, Egipto
estaba hecho a imagen del cielo. Para ellos tenía una serie de correspondencias astrológicas. Esto que decía yo, que el Egipto es una región estelar, fundamentalmente, ¿no? Que pueda Osiris abrir su propio camino entre las estrellas infatigables. Recuerden, las estrellas infatigables, esas que siempre están ahí. Las estrellas arriba te obedecen y las grandes puertas del cielo se abren para ti. Las estrellas infatigables están bajo tu poder y las estrellas que nunca se ponen forman sobre tu trono. Te has purificado a ti mismo con el rocío de las estrellas. Tu hermana es Sirio, tu madre la estrella de la mañana, o sea, Venus. La puerta del cielo está abierta ante ti, las puertas de la tierra están abiertas ante ti, las ventanas del cielo están abiertas, las escaleras de luz se te han revelado. Es decir, hay cantidad de frases en los textos de las pirámides, todos alusivos a las estrellas, a que tú has conseguido caminar entre las estrellas, hacerte uno con las estrellas. Por eso digo que es una religión estelar. Por cierto, quería comentar que esto es famoso el calendario maya del año 2012, esta historia. Quería hacer un breve comentario, porque los egipcios creían lo mismo. Lo que pasa es que desgraciadamente la televisión, la vulgarización de estas noticias han dado lugar a la creencia de que los mayas querían decir que el año 2012 iba a ser el fin del mundo. No, lo que los mayas decían es que en ese momento hay un ciclo especial que se termina y empieza otro. Punto. Pero es que los egipcios tenían exactamente la misma fecha una zona del sistema planetario, del sistema de la Vía Láctea, que era lo que se llamaba la Gran Caverna. La Gran Caverna era una zona que existía. Hay una alineación especial que ocurre exactamente en diciembre pasado, y que simplemente implicaba el cambio de un ciclo especial, ¿no? Solamente mencionar esto, que era un conocimiento también de los antiguos. Bueno, Nut, que aparece ahí, observan cómo va tragándose el sol, que es esos ojitos que se ve allí, con la boca, la ven allí, cómo va el sol en el interior de su cuerpo, hasta dar nacimiento a la memoria. Bueno, hay muchos símbolos relacionados con estrellas, dos perros que tienen que ver con los solsticios y equinoccios. Pero a mí lo que me interesa es esto, nuestra galaxia. Nuestra galaxia es el lugar donde vivimos, ¿no? El Sol, pues, esa cosita pequeñita que se ve ahí, ¿no? Dice allí en amarillito abajo, el Sol, ¿vale? Ahí estamos nosotros. Bien. Hay una leyenda antigua que yo quiero comentarles, porque esa importancia de Dendera. Dendera, ese lugar tan especial. Dendera era un lugar que estaba dedicado a la diosa Hathor, o pronunciado en el antiguo egipcio Hat-Hor. Hat significa casa, Hor, Horus, la casa de Horus. O sea, la diosa Hathor era el contenedor donde vivía Horus. Ahora bien, para los antiguos egipcios, desde un punto de vista astrológico, ¿quién era Horus? El Sol. ¿Cuál es la casa donde vive el Sol? La galaxia. ¿Quién era, pues, simbólicamente Hathor o Hathor? La casa donde vive Horus. Es decir, simbológicamente la diosa Hathor, desde el punto de vista astrológico, representaba nuestra Vía Láctea en su conjunto. Entonces había una vieja leyenda en el antiguo Egipto, esta diosa, como ven ahí, se la representaba con una especie de coletas, con una especie de columnas especiales que se llaman columnas atóricas, columnas de agua, una especie de coletas. Bien, en época alejandrina, a mucho posterior, en una antigua leyenda egipcia quedó un rescoldo en otra leyenda alejandrina, que es muy interesante. Dicen que un día Berenices, que era la esposa de unos Ptolomeos, famosos Ptolomeos, Berenices temía por la vida del rey, que había ido a luchar contra los asirios. Como temía por la vida del rey, fue al templo, y era famosa en todo el reino porque tenía una cabellera preciosa, de color dorado, y presentó la cabellera en el templo como ofrenda. Se rapó y puso la ofrenda para que su marido volviera sano y salvo de la guerra. Bueno, cuando el faraón volvió y se enteró de la barrabasada que había hecho con el pelo, se encabritó, se enfureció y fue al templo en cuestión y llamó a todos los sacerdotes a formar
y estaba dispuesto a cargárselos. Y entonces, en ese momento, uno de los sacerdotes viejos, astrólogos, le dijo: rey, no te incomodes, no te irrites, porque en realidad lo que ha ocurrido con el pelo de tu mujer, con la ofrenda de tu mujer, ha sido algo maravilloso. En realidad a los dioses les agradó tanto esa ofrenda que cogieron su cabellera y la pusieron en el cielo. Mírala, allí está, mira cómo brilla. Efectivamente es una especie de brillo especial en una constelación que ustedes tienen que se llama Coma Berenices. Coma Berenices. Coma significa coma. ¿Has visto cómo ustedes hacen una coma? ¿Qué es lo que hacen? Una coletita. Una coletita de cabello, un tirabuzón. Coma significa en griego coleta. La cola, la cabellera de Berenice, la coleta de Berenice. Bueno, esa es una constelación que tiene esta forma, aproximadamente así, una V invertida, y que luego, posteriormente, la veremos en astronomía. Sí, gracias. Ven ustedes allá arriba, no sé cómo ven. El primer botoncito, ese. Bien, esto que se ve aquí sombreado en gris es la Vía Láctea, la galaxia. Y aquí arriba, en ese casquete, está Coma Berenices, que era la versión griega de Atom. Y fíjense que esto es el eje de nuestra galaxia, el centro y eje de nuestra galaxia. Por eso, toda la simbología de Atom y del templo de Dendera va en relación a esa idea de el polo, el eje de la galaxia. La galaxia entera es Atom, desde un punto de vista astrológico. Por eso, entre los símbolos que utiliza la diosa Hathor, pues está este, que se llama Mena, collar Mena, que es un polo con 8 pétalos ahí. Aquí lo tienen representado, un polo. Aquí lo tienen también representado así, y la vaquita, que también representa a la diosa en su interior, y también con un polo, e incluso la parte muy antigua, la parte genital como dando nacimiento al mundo. Es decir, toda esa idea del centro, de donde todo parte, el centro, la gran madre, que da lugar a todas las constelaciones y a todos los soles y a todas las estrellas que viven en esa gran galaxia. Esto precisamente forma parte del templo de Dendera, que es un calendario. No voy a tocar esta parte porque sería muy largo. Esas estrellas infatigables de que yo les hablaba, que están ahí justito en el centro, para los antiguos egipcios eran muy importantes. Era la estrella del dragón, la constelación del dragón, que era esta que se ve aquí, la osa menor, y la osa mayor, a la cual le llamaban el muslo. ¿Ven ustedes la forma de muslo? Que ellos imaginaban. Por eso van a ver en muchas representaciones egipcias, si algunos que están aquí viajan a Egipto, van a ver muchas representaciones egipcias presentando un muslo. Yo he escuchado a la directora del museo, de la parte egipcia del Museo de Madrid, arqueológico de Madrid, explicando en televisión que cuando se ven esos jeroglíficos representando el muslo y todo esto, los profesionales egiptólogos le llaman el menú. Y que la razón es porque a los antiguos egipcios les encantaba el muslo de huevo. Vamos a ver. Y además en las representaciones que aparece llevando el muslo y se lee abajo: oh fulanito, que fuese, ¿no? Oh sí, no sé qué. Aquí te traigo el ojo de Horus, o el ojo de Ra. A ver cómo se come esto. Es simbólico, porque esa estrella, esa constelación, por razones que vamos a entrar ahora mismo, estaba relacionada con Osiris. Y Osiris era conseguir el ojo espiritual, el ojo de Ra. Por tanto, en una ofrenda en la cual aparece alguien presentando el muslo, significa
tú te has convertido en Osiris, adquieres la evidencia espiritual. Aquí te traigo el ojo de Ra. Pero no como dice esta señora, es que a los egipcios le encantaba el muslo de hueso. Bueno, solamente era mostrarles un poco esa idea que tenían los egipcios sobre la... Y de Dendera, bien, muy rápido, porque ya me he extendido suficiente, solamente comentar que justo este era uno de los sitios donde se realizaban ciertos rituales especiales conectados con los misterios de Osiris y cómo él despertaba. Entonces, aquí vemos su situación, bien rápido en esta diapositiva, solamente la situación donde se encuentra alojado ese templo, era recordar Hathor, la casa de Horus, es decir, la de Ibu, Horus, estas sus representaciones, ¿entendés? Este es el símbolo típico de ella, el Mena, esa especie de polo, que representa ese eje del universo. También el sistro. El sistro es un instrumento mágico, que utilizaban las damas para proteger la casa, por ejemplo, y que contienen en el interior una especie de cositas metálicas, pequeñas piecitas metálicas que están colgando en el interior. Cuando la mueve, les hace un sonido. Esas cositas metálicas son las semillas de vida. Y esto es el útero femenino. Tiene un poder mágico sobre la vida. Esa es la misma idea, el polo, el eje. Estas son las columnas atóricas, se llaman así, las columnas de Hathor, todas ellas pues representando a Hathor con esas trenzas, como berenices, y dando las cuatro direcciones. Son ofrendas que se les presentan y vamos a ir corriendo un poquito. Este es el templo. Se podría comentar muchísimas cosas y yo solo les doy algunas ideas, una instrucción. Por ejemplo, si van a Egipto, siempre cuando entren en un templo, el guía turístico les va a indicar esta es la gran sala de no sé qué, este es el gran templo de no sé cuántos. Bueno, eso era para el público. En realidad, los misterios en el antiguo Egipto no eran públicos, eran cositas para 2 o 3. Pero normalmente se hacían en algunas capillitas escondidas, detrás, a las que nadie de los turistas presta atención. Entonces, es frecuente que esto ocurra. Yo me acuerdo en el de Ramsés III, hay una zona que todos los turistas entran adentro ahí, y aquí una cosita que los manuales dicen las capillas de las adoratrices. Tienen cositas chiquititas. Ahí estaba el pescado. Y sin embargo nadie se para a mirarlo, todo el mundo se va para adentro y tal, porque van a las grandes salas. Las ceremonias iniciáticas se hacían en pequeños lugares, entre 2 o 3. Y en Dendera pues ocurría lo mismo, ¿no? O sea, realmente hay unas zonas especiales. Este es el templo especial, con su simbología, se podría hablar porque hay 6 columnas y no sé por el centro. Hay unas zonas curativas, por ejemplo, lo que se llamaba una especie de serapeum, un lugar con unos baños públicos especiales, que se curaban más, por eso sería objeto de la medicina en el antiguo Egipto, las formas curativas. Ven la entrada típica, pues con el tornado. Está organizada de una manera especial como veremos ahora, la sala de hipóstila, la sala de ofrendas y luego una serie de habitaciones que eran almacenes para ofrendas o de cálices a los dioses y lo que sería el santuario principal. Pero eso es la parte pública, no vamos a decir pública, la parte pública queda fuera y en esta parte interior, la que sea el santuario, pero vamos a decir la ortodoxa, la común, la de todos los días, la de las ceremonias que se realizan diariamente, pero las cositas especiales, eso se hacía en otros sitios. Esta es la entrada, con esas típicas columnas. Arriba en el techo, en los arquitrales, hay representaciones astrológicas, las cuales veremos. Estas son típicas representaciones astrológicas, un templo astrológico. Dendera es un templo astrológico, entendámoslo así. Entonces, bueno, por ejemplo, ella aparece como el cielo, con 108 estrellas, que son estas que se ven aquí.
ella es un río, ven esas ondas, porque está el río Nilo, el río terrestre, el Nilo terrestre, y está el Nilo celeste. Y al igual que aquí hay barquitas, ahí también las hay. Solo que allí son las estrellas. Las barcas aquí representan los cuerpos de los dioses estelares, es decir, el planeta físico, la estrella física. Pero para los antiguos, detrás de cada estrella, de cada planeta que tú ves, hay un espíritu rector, al igual que detrás de cada hombre hay un alma. Pues detrás de cada estrella que tú ves hay un espíritu rector que lo gobierna. Bien, ese cuerpo de las estrellas se representaban en el antiguo Egipto pues, con esas barquitas que veíais. Esta es la barquita, que representa el cuerpo estelar, ¿vale? Y quien está en el interior es el espíritu que lo gobierna, el alma de esa estrella, vamos a decirlo así de esa manera. Bueno, ahí se ven todas las constelaciones, por ejemplo, Géminis, Leo, eso es un templo fundamentalmente astronómico, astrológico. Aquí tienes a Ato como la fuente de donde emana todo el agua de esa río Nilo celeste. Estos son diosas como Satet, Anuket, que están al comienzo de las cataratas del río Nilo. Pero fundamentalmente todo el río Nilo que vemos es una fotocopia del otro río Nilo, que es el celeste, y uno es espejo de otro. Todo eso nos lo encontramos a la entrada de este templo, por lo cual nos indica sus funciones. Luego ya vamos entrando en cada una de estas áreas, de esos tipos de ofrendas, no tenemos tiempo ahora mismo para especificarlas, y aquí venimos un poquito ya a la parte más interesante. Es decir, en ese templo hay unas escaleritas, están en un lado, y hay una procesión de sacerdotes, están subiendo, igual que nosotros vamos a hacer, y subimos arriba, a la parte de arriba del templo, no a la parte oficial de los cultos diarios, subimos a otra parte. Esa otra parte es el techo. Vamos a encontrar un kiosco solar dedicado a Atos especial, que es el que viene ahí por el bonito. Y sobre todo lo que vamos a encontrar una escalera de los dioses, una escalera especial que sube hasta arriba hasta un lugar chiquitito, ¿no? Ahí sí que entran 2 o 3, ahí no entran muchos, y curiosamente en esa escalera vemos a todos los dioses subiendo. Ahí es donde se hacía la cosa, ahí es donde se hacían los rituales especiales, no en esos sitios públicos que era para todo el mundo, sino en esos lugares reservados. Así que cuidado, cuando van a Egipto no se crean cuando les digan aquí está el gran sitio del gran dios Amón, o el gran faraón, o el gran no sé, no, está en otro lado, ¿no? Bien, ahí hay unas capillas muy especiales que quiero comentar. Hay 6 capillas chiquititas, y esas 6 capillas llevan un orden determinado. Ese orden, como ven ahí, es un orden que va siguiendo la luna nueva del ciclo lunar. O sea, que contaríamos capilla 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O bien llevaría el orden solar. ¿De acuerdo? Capilla 1, 2, 3, 4, 5. Estas capillas son muy importantes porque ahí es donde se realizaban todos los años las fiestas especiales de Joya, y en esas fiestas especiales se recreaba el mito de la resurrección de Osiris, en ese lugar precisamente. Y ahí justamente es donde fue encontrado el famoso calendario de Dendera. Es un calendario que nos habla de la vida especial de Osiris, de conquista en relación a los astros, ¿vale? Es una capillita muy especial que hay arriba en el techo. ¿Y qué ocurría? Pues en detalle, no vamos a entrar todo en detalle, pero básicamente aparecía, se formaba una especie de, se hacía una especie de, hecho de barro, una especie de cajitas, a las cuales, de piedra calcárea, a las cuales se les daba una forma de Osiris,
y se colocaba en el interior un poco de oro, y se colocaban semillas de cebada. Se supone que mágicamente esas semillas de cebada se convertían en oro. ¿Cuál es la idea aquí detrás? ¿Qué nos representa la cebada? Es un alimento fundamental en el antiguo Egipto. La ciclicidad. O sea, nacen, perecen, mueren, vuelven a nacer, perecen. O sea, el hombre vulgar, la vida vulgar, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo consigo cambiar esas semillas de cebada en oro? Para los antiguos egipcios, el oro era la carne de los dioses. El oro no se corrompe. Entonces, ¿qué ocurría en estas ceremonias especiales? Que mitológicamente la cebada normal se convertía en oro. Es decir, conseguíamos hacer que Osiris fuera inmortal. Ahí aparece precisamente Osiris en esa especie de cajita. Estas son las que yo les comento. Se hacían de estas formas, que sirven ladrillos, o como macetas que tenían el perfil de un Osiris, como aquella que ven que está en el Museo del Cairo. En esas capillas encontramos en las paredes distinta descripción de lo que se está usando, de lo que se está ocurriendo allí. Por ejemplo, hay descripciones donde aparece Set, el enemigo, el toro rojo, el enemigo de Osiris, como es sacrificado, como es matado, es decir, todas las pasiones, los defectos humanos son sacrificados, son matados. En la capilla osiriana número 2 vemos que los dioses formadores, los que en la mitología egipcia son los que te dan, los que te forman el cuerpo, los que antes de que hayas nacido incluso pues ya te están dando la forma del cuerpo, aparecen ahí. Y cómo se va transformando mágicamente la cebada, que representa el renacer normal, en oro. Ahí aparece ese famoso calendario de Dendera, en esas mismas capillas, en el centro de ellas mismas, en el techo. Es esta una forma gráfica de verlo. ¿Por qué está ese calendario ahí? O sea, ¿qué función cumple ahí? Porque simbólicamente transformarse en un Osiris, si lo traducimos al lenguaje astrológico, es decir, explícame ahora el lenguaje astrológico qué significa transformarse en un Osiris. Es lo mismo que comenzar a caminar como un Osiris, Orión, con un pajarito aquí que hay que se llama Jeje, el nombre de es el pájaro de la inmortalidad, el Fénix, y empiezas a andar y vas cruzando por Piscis, por Acuario, por Sagitario, por Capricornio, Sagitario, etc. Y vas conquistando todo hasta llegar al centro. ¿Quién está en el centro? El famoso muslo. El ojo de Ra. Entonces, una manera astrológica de explicar el camino de Osiris, el llegar hasta el centro. Es lo mismo, por eso aparece esa transformación en estas 6 capillas y aparece este calendario aquí, ¿de acuerdo? Para que se entienda esa idea. La tercera capilla es donde empieza a aparecer imagen en las paredes que implican la idea de alerta y solarización, es decir, que empieza a despertar Osiris. Los antiguos egipcios, como ven, no tenían ningún pudor en presentar el pene erecto, era sencillamente la idea de la nidificación, sin más. ¿De acuerdo? Ven cómo van creciendo las plantitas que se depositaron. ¿De acuerdo? Y aparecen, esto es lo mismo, aparecen muchas escenas en las paredes, todas ellas representando a Osiris despertando, de distintas maneras, de distintos tipos de representaciones. Como ven, parece como que se despertase un sueño así,
hay otras incluso que parece como aquí, que levitan, hay algunas incluso que se ve como levantándose así, como si hubiera una fuerza magnética que nos levantase, ¿no? O sea, todas ellas, las ideas del despertar de Osiris. En la capilla número 4 aparece una serie de fórmulas mágicas, aparece el dios Thoth de la sabiduría, una serie de fórmulas mágicas, aparece Anubis, el dios del embalsamamiento. ¿Ves? Ven aquí, por ejemplo, este Osiris, que parece que se levanta como estos que se dejan caer así, los payasos, que parece que flotan en el aire, ¿no? Está como si algo los mantuviera en el aire, ¿no? Ahí lo representamos. Está como surgiendo de la muerte, ¿no? Hay una fuerza magnética que lo tiene en el aire. Aquí tiene otro ejemplo de lo que estoy diciendo. Aquí otro ejemplo. Luego ya en la capilla número 5 es donde se recogen los modelitos estos hechos, estos pequeños sarcofaguitos que hemos visto antes, se recogen para luego ser posteriormente enterrados al final de la festividad. Y luego una serie de calendarios especiales y ciclos especiales representados en las paredes. Muy compleja esta ceremonia, pero lo que nos interesa también son las representaciones que aparecen en las paredes de la capilla sexta, que es ya al final de todas estas transformaciones. O sea, ¿y qué se va a encontrar Osiris cuando ya se ha transformado en Osiris? O sea, ¿qué se va a encontrar? A ver, según los cristianos, ¿qué se encuentra? En el paraíso, ¿no? Paraíso. Según los árabes, los huríes. Bueno, ¿no? Este es el mapa de los egipcios. ¿Qué es lo que representa ese mapa? Bueno, pues ustedes dirán a primera vista, que es lo que dicen algunos egiptólogos. Los egipcios creían que el paraíso en el más allá era un campo lleno de cultivos donde araban y tenían esclavos que le ayudasen y no sé cuántas historias. Vaya paraíso es ese que si tengo que trabajar. O sea, yo, faraón, que en mi vida he puesto las manos encima de un asado y mi paraíso va a consistir en estar arando en el otro mundo. No, o sea, no. Lo que pasa es que estos son paraísos simbólicos, ¿eh? Porque si uno lee lo que aquí dice, en estas inscripciones, ahí dice, este es el paraíso que mide 7 codos de largo. O sea, 7 codos de largo. O sea, de aquí hasta... Ya, este es mi paraíso. ¿Qué piensan ustedes que es real o simbólico? Evidentemente no es un paraíso real, no es ningún paraíso de 7 codos, ni un paraíso en el que un faraón tuviera que trabajar y hacer faenas de este tipo. Es un paraíso simbólico, porque la medida del hombre sagrado, del hombre que se ha superado, es lo que llamaban los antiguos el trigo de 7 codos. Es el hombre que realmente se cultiva a sí mismo en el más allá. Son las labores del espíritu las que ahí se ven. Y prueba está en que él está presentando las ofrendas a este ave que se ve aquí y aquí, que es el Hu o Aj, que es el espíritu glorioso de uno mismo. Por tanto, todo eso es simbólico, ¿eh? En la idea de un paraíso de renacer más allá, un paraíso donde cultivas todo lo que has cultivado en la tierra, las mejores virtudes que tú tienes, florecen, aparecen, y tu propio espíritu presencia todos los hechos que tu personalidad ha estado trabajando en la tierra. Ese es el sentido. Están representados ahí también lo que se llaman los 7 montes, las 7 puertas, son una serie de obstáculos y lugares que hay que ir pasando. Este es un ejemplo del triguito, la cebada que se colocaba en el interior como germinaba. Como esto ocurría en la oscuridad, era como un poco mágico y representando la resurrección, ¿no? Como en la oscuridad de la muerte se puede resurgir de nuevo. En la capilla sexta aparecían representaciones de barcas solares que marcaban ya el final de esta festividad y de esta ceremonia. Y al salir de las capillas, ¿qué es lo que nos encontramos? Ahora ya se ha pasado todo ese proceso. ¿Qué es lo que nos encontramos al salir? Lo que ha conseguido. El ojo de Ra u ojo de Horus.
Ahí está. La inmortalidad. Eso finalmente la visión espiritual. Eso es lo que han conseguido en esas ceremonias, ¿vale? Bueno, ya no me... Uy. El Osiris, al final de todas estas ceremonias, la personalidad de todas estas ceremonias presenta su ofrenda, o sea, sus hechos, lo que él ha trabajado, lo que él ha conseguido, delante del Fénix, que representa su espíritu inmortal. El que ha ido de encarnación detrás de encarnación. Este fuego es un fuego, es el fuego del alma, que está frente al espíritu que va más allá de la vida del hombre. Y él presenta finalmente todo lo conseguido, todo lo realizado al final de este largo sendero. Bien, ya para terminar, simplemente hacemos un sumario para quedarnos con la idea fundamental. Para los antiguos egipcios, este es un mundo que tiene 4 dimensiones. Este mundo es un obstáculo para nosotros, es una limitación, pero también es el punto de partida, es el lugar de incubación, donde el huevo se está incubando y donde saldrá el alma. Este mundo es penalidades y la vida verdadera es la otra. Pero no andes todo el tiempo pensando en lo otro. Trabaja lo que tienes aquí, disfrútalo, sigue la alegría de tu corazón. Simbólicamente, salir de esta prisión, conseguir escapar de una vez, no solo transitoriamente, porque puedo escapar transitoriamente, cada vez que muero, escapo. Pero vuelvo, escapo, pero vuelvo. Pero llega un momento en que ya se quiere escapar del todo. Entonces no tengo más camino que convertirme en un poseedor del ojo de Ra, o sea, un Osiris. Para hacerlo, tengo que conseguir unificar mi personalidad. Tengo que conseguir unificar los distintos aspectos de mi ser. Ser de una pieza. O sea, lo emocional, lo mental, mis actos. Si soy capaz de eso, me convertiré en un marajero, un hombre de palabra y voz recta. Y eso es lo único que me da derecho. Ni ser hijo de fulanito, ni bendecido, ni bulas papales. Solo eso es lo único que me da derecho a superar mis limitaciones humanas. O sea, una cuestión de tipo moral. Que ese proceso, como requiere una transformación, yo puedo ser ayudado en ese proceso a través de los misterios iniciáticos. Pero ellos no me van a dar la llave, sino solo un conocimiento que me puede ayudar, que me puede guiar, que yo tengo que dar el paso de cambiar yo. Porque si yo no cambio, de nada valen las bulas papales ni las bendiciones. O sea, los egipcios, contrario a lo que se piensa comúnmente, no se salvaban por magia, pensaban que se salvaban por moral. Y que el mundo, salieras de esto, el mundo de más allá, no era un mundo de esqueletos momificados que revivían, sino eran de espíritus de luz, que se alimentaban de luz y que vivían en el horizonte de luz. Las momias de la autogestión. Que en esa civilización egipcia, igual que hoy dicen los gobiernos, tenemos que procurar para todos los ciudadanos que tengan derecho a la educación, becas, no sé qué, o que la igualdad de oportunidades, o que haya trabajo, no sé, lo cual mentira todo, pero bueno, vale. Se supone. Bueno, para los egipcios su mentalidad, es decir, tenemos que hacer que esta civilización, además de dar todo eso que lo daban, implemente una serie de sistemas que permitan a lo mejor de nosotros mismos superar las limitaciones humanas. Y eso eran los misterios, las casas de la vida, que se llamaba también, donde permitían enseñar y preparar una parte de la sociedad para catapultarlos al más allá, catapultarlos a algo mejor. Otra mentalidad diferente. Que esa civilización, como creía en eso, sus propias ciudades, la distribución geográfica, era un reflejo del cielo. Para ellos,
existía la geografía sagrada. Ellos entendían que vivimos en un macrovirus, que estamos insertados dentro de este gran mecanismo, que hay grandes momentos estelares y grandes momentos humanos que pueden estar en relación. Por tanto, conectaban al ser humano con el todo, a través de las ceremonias, a través de esos lugares especiales que había. Déndera era uno de esos lugares. ¿Por qué era tan especial Déndera? Pues porque Déndera, todos los templos tenían esa relación celeste, pero es que Déndera, por excelencia, es el supertemplo estelar o astrológico del Antiguo Egipto. Y por tanto ahí donde de manera más especial había esta relación con el calendario del famoso Déndera, con todo el estelar y sus ciclos. Y bueno, de los egipcios que nos tienen que quedar, o sea, para nosotros, señores del siglo XXI, pues volver a los egipcios, pues no, o sea, ya no cabe. Volver a los valores que propugnaban, yo creo que lo que hay que volver es al sentido de responsabilidad que ellos propugnaban. Ellos decían, pensaban que, en boca del famoso maestro, que cada uno de nosotros somos el padre y madre de nosotros mismos, que todos nosotros estamos embarazados con un niño, que somos nosotros mismos, y como toda madre embarazada, que tenemos que tener cuidado con lo que comemos, lo que no comemos y lo que hacemos, porque podemos perjudicar a ese niño y dejarlo tarado un ratito y que falte por aquí y por allá. Que nosotros vamos a nacer de nosotros mismos y que tenemos que tener la responsabilidad en las acciones que tomamos. Que vivamos esta vida alegremente, sin pesares, pero sabiendo que esto es un juego, es un momento. ¿Tenéis esa habilidad que tienen los niños? He visto que cuando juegan a policía y enfermeros, no sé qué, están en su rollo de metidos y lo ves tan en serio, y tú le dices, pero bueno, ¿tú qué te crees que no eres policía? Pero ¿cuánto estoy jugando? O sea, él sabe que está jugando, pero lo hace muy bien, en serio. Bueno, pues un poco esa es la normativa que hay que tomar en este sentido. Es decir, esto es un gran juego, tranquilo, que no pasa nada, pero tómatelo en serio. Juégalo bien. Bueno, en todo eso, y que juguéis muy bien, os dejo esta noche y espero que os haya servido. Gracias por estar aquí.